Hola, bienvenidos sean Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Seguramente sí. Espero que sí, nosotros sí los extrañamos a ustedes. Uh-huh. Nos tomamos un pequeño descanso un poco improvisado. Ajá. Porque hice mi examen de titulación y me estaba concentrando en eso, pero ya triunfamos en ese aspecto. Sí. Una disculpa. Bueno, la verdad pero es que ya estamos. La verdad es que si somos sinceros, los dos estamos en todo ese trámite, entonces es así Sí. como que andamos por aquí, andamos por allá, entonces pues como descanso tal cual no fue, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, bueno, no fue exactamente descanso, fue más bien como una pequeña pausa en el programa. Ajá. Porque tenemos la cabeza en 1000 lados. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya pasé ese reto. Uh-huh. Y ahora solo nos falta echarle porras a Alan, que es el que sigue. Ajá, entonces pues, pero bueno, ya les avisaré con tiempo si es que tengo que desaparecer o no. Pero bueno, sí, ahí Alan, vamos no seas viendo, como yo. Vamos viendo, ajá. Pero bueno, ya estamos de regreso. Uh-huh. Esperamos, bueno, les prometemos si son nuevos a este programa que hubo una época en la que subíamos consistentemente todos los lunes. Y vamos a regresar a eso, o sea, de verdad sí vamos a regresar a eso, perdón. Y muchas gracias por la paciencia que nos han tenido. Uh-huh. Esperamos ya regularizarnos. Pronto, muy pronto. A partir de ahora, sí. Ajá. Ahora sí. Ya sé que llevo como 3 semanas diciendo eso. Bueno, 3 episodios. Pero bueno, o sea, repartidos entre muchas semanas. Repartidos entre final de temporada, inicio de temporada, pero bueno, aquí estamos, es lo importante. Estamos haciendo la luchita, lo prometemos. Ajá. Pero bueno, Alan, ahora sí, a ver, te toca a ti empezar. Pues estuve a punto, más bien, uno de nuestros amigos estuvo a nada de revelar de qué tema voy a hablar a continuación. Porque nuestro amigo Arturo nos mandó un mensaje por Instagram y... Ajá. Relacionado a lo que voy a hablar. Entonces, ¿En serio? A ver. Estuvo a punto de super spoilearle a toda nuestra comunidad de seguidores de qué les voy a contar ahora, ¿no? Pues bueno, también se las voy a hacer así un poco cardíaca al inicio para que a ver si cachan con qué episodio está relacionado, ¿va? Entonces, a ver. De lo que quiero hablar en este episodio es de otra empresa mexicana. Ajá. Que es una empresa muy, 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 muy reconocida, o sea, por todos. Te puedo asegurar que tú la conoces a la perfección, tus papás, mi mamá, o sea, todo el mundo. Siento que ya sé de qué estás hablando. Ajá, todo el mundo ya la conoce. Ajá. Es una empresa que ha estado en el mercado mexicano por más de 60 años y que pues ya se volvió realmente tradicional, ¿no? Ya es una marca que es sinónimo de México. Entonces, pues bueno, la historia de esta empresa comienza en el año de 1953 con un niño de 11 años. Este niño era un niño que cuando estaba en la escuela era un niño muy inteligente, que tenía muy buenas calificaciones, que era un niño muy capaz, o sea, era un niño muy avispado para su edad, ¿no? Uh-huh. Y que también, o sea, aparte de que él era inteligente y muy avispado y todo, también estaba siendo criado bajo una disciplina bastante rigurosa por su papá, porque su papá era comerciante. Entonces, él tenía la intención de posteriormente, cuando él ya no pudiera hacerse cargo de su negocio, sus hijos se hicieran cargo. Tenía 4 hijos, entonces él dijo, yo quiero que mis hijos se hagan cargo, ¿no? Entonces, pues, este niño, desde los 11 años, tenía que partir su día. En las mañanas iba a la escuela, tenía muy buenas calificaciones y todo, y saliendo de ahí tenía que ir a trabajar con su papá. Esto se da porque el negocio de su papá estaba en plena expansión, estaba creciendo, estaba haciéndose muy famoso, entonces era necesario que todos, o sea, la mayor cantidad de gente posible estuviera laborando con él. Ajá. Como dice, seguramente ya sabes de qué voy a hablar. Resulta que el nombre de este niño es Eugenio López Rodea. No sé si te suene. Tal vez sí. No. Tal vez no. Bueno, pues resulta que este chico, Eugenio López, era hijo de Vicente López Resines. ¿Te suena ese nombre? No. Es el dueño de La Costeña. Caray. Caray, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, es el hijo del fundador de La Costeña.
¿ok? Ese es el dato que yo no les había revelado el episodio anterior, que la costeña está relacionada con Jumex. Ah, ¿neta? Ajá, Jumex es de lo que estoy hablando, ¿ok? De la empresa Jumex. Spoiler. Pues bueno, resulta que la costeña estaba en plena expansión, si te acuerdas de la historia, que el señor empezó en una tiendita, luego se pasó a una fábrica. Es en esa época cuando su hijo tiene que empezar a trabajar. Entonces, este niño también desde que empezó a trabajar con su papá, él estaba muy interesado en todo este tema de las ventas. Él le interesaba mucho el tema de la publicidad, de estrategias y cosas así. Pero igual, si recuerdas el episodio anterior, la costeña nunca necesitó realmente publicidad porque la marca hablaba por sí misma. Sí. Entonces, Eugenio López jamás tuvo ese chance de poder desarrollar esta parte creativa estando en la costeña. Entonces, el papá de estos chicos dijo que quería que sus 4 hijos se hicieran cargo de la costeña cuando él ya no pudiera, ¿no? Pero resulta que en 1958 este chico Eugenio tiene que abandonar totalmente sus estudios. Estaba a nivel preparatoria, estaba en una vocacional del Instituto Politécnico Nacional y él tiene que abandonar sus estudios porque su papá le dice: hijo, tenemos demasiado trabajo, tenemos demasiadas cosas que hacer, no me alcanza a mí, entonces necesito que trabajes conmigo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, él se vuelve la mano derecha de don Vicente López. Un año después, en 1959, ellos viajan a Europa. No dicen el motivo, pero quiero asumir que era porque el señor Vicente como que ya andaba medio tanteando de expandirse hacia otros lugares del mundo o buscar maquinaria, no sé, ¿no? Algo relacionado a la empresa, porque de hecho en las fuentes de información dice que solo viajaron ellos dos. Pues bueno, resulta que estando en Europa, este señor Vicente López, que era una persona bastante fisgona, porque es realmente la palabra fisgona, caminando por la calle se topó pues, con un changarrito que tenían una máquina para extraer jugo. Entonces el señor se interesó y estaba así como, oh, wow, así como juguete nuevo, ¿no? Entonces fue tanto su interés que terminó comprándola y la trajo a México. ¿Cómo? No, o sea, según yo, es como una máquina, o sea, a nivel chiquito. O sea, como, haz de cuenta tú como un extractor de jugos, ¿no? Algo así similar. Entonces, pues, se la trae y seguramente en este punto te estás preguntando, ¿cómo que la costeña iba a hacer jugos? Entonces, ¿qué pasó en el camino, no? ¿Por qué ya no vendieron jugos? Pues bueno, si bien al señor le interesó esta máquina para sacar el jugo, nunca fue su intención que la costeña vendiera jugos. Entonces, muy astutamente dijo, ya sé qué voy a hacer. Y resulta que de sus 4 hijos los reunió cuando regresó de Europa y les dijo, hijos, vamos a hacer esto. Los 2 más chicos van a heredar la costeña y los 2 más grandes van a crear una nueva empresa que se dedique única y exclusivamente al negocio de los jugos. ¿Es en serio? ¿Qué señor tan más, cómo decirlo? Avispado. Tan... No, o sea, como... Sí. Tan visionario. Exacto, tan visionario, exactamente. Entonces, pues esto fue lo que pasó, ¿no? Les dijo, quiero que ustedes 2 hagan una empresa nueva, que arranque desde cero y todo, ¿no? Entonces, pues, según esto empezaron a trabajar, pero desafortunadamente en 1960, o sea, un año después de que esto pasó, fallece su hermano, el siguiente más grande que él. Entonces, pues Eugenio López se queda totalmente a cargo de esta nueva empresa que apenas estaba formando, ¿no? Entonces, o sea, también su papá fue mucho de aventarlo así al ruedo, así como, pues toma, aquí tienes capital. Órale, hazle como quieras. Aquí tienes capital, hazle como quieras, como puedas con lo que tienes. Entonces, realmente la empresa de jugos nunca recurrió a la costeña ni para pedir dinero ni para nada. O sea, estaba completamente sola. Estaba solito. Entonces, pues, este chico, Eugenio, con 19 años, imagínate, 19 años, da arranque a esta empresa y solamente trabajaban con él otras 19 personas. Entonces, en total, eran 20 personas las que estaban en la operación de esta nueva empresa que se llamó al principio Empacadora de Frutos y Jugos S.A. Y su primer producto fue una lata de 150 mililitros de jugo de toronja. Ese fue el primer producto que vendió Jumex. En ese entonces, pues digo, no se llamaba Jumex. Y de hecho, o sea, ellos se llamaban empacadora, ¿cómo te dije? Empacadora de frutos y jugos S.A. Pero así tal cual, la marca
era Frugo, así se llamaba, Ok. Frugo. La latita siempre ha sido azul, se hizo famoso por la latita azul, pero era Frugo. Obviamente no fue así como que digas, ay, pues es que dijeron lo vamos a arrancar y al otro día ya lo hicieron, ¿no? Porque de hecho pues tardaron un año entre armar su enlatadora, cómo iba a ser Ajá. la lata, cómo iba a El ser, o sea, todo, ¿no? prototipo. Exactamente. Y también hubo una previa experimentación por parte de toda la familia porque no sabían que también podía funcionar el que los jugos estuvieran empacados al vacío y en una lata. Entonces fue de que Sí. los envasaron, dejaban que pasara cierto tiempo, lo probaban, luego dejaban pasar más tiempo y lo volvían a probar Ay, para qué ver. aventados. A mí Ajá. con el miedo que me dan los enlatados y Ajá. todas las conservas. Ajá, pues no, ellos dijeron, vamos a probarlo y sí, así estuvieron, ¿no? Y se dieron cuenta que sí, efectivamente, el jugo no cambiaba tan drásticamente y que tenía un buen sabor, que era agradable, Ajá. entonces dijeron, pues órale va, ¿no? Nadie se murió. Nadie se murió, A nadie afortunadamente. a nadie le dio ¿cómo Clostridium es? botulinum, ni nada. Clostridium. Ajá, entonces, A nadie le dio botulismo. ajá, bendito Dios, ¿no? No les dio. Y pues sí, ¿no? Su producto estrella, a pesar de que el primero que lanzaron fue un jugo de toronja, su producto estrella era el néctar de durazno. Tiene sentido. Y pues, o sea, estaban tan solitos que no tenían ni idea de cómo hacerle para conservar la fruta. O sea, tuvieron un inicio lleno de tropezones, ¿no? Porque Ajá. la fruta se les echaba a perder, no tenían la infraestructura para tenerla almacenada o bajo refrigeración, no tenían la infraestructura necesaria para procesar toneladas de fruta, entonces era así como, ugh, tenían que trabajar contra reloj, o sea, les llegaba la fruta y así como que en friega, haz el jugo, en friega, envásalo, en friega, haz todo, ¿no? En friega, llévatelo a distribuir, ¿no? Porque no sabemos cómo vaya a salir esto, no sabemos si va a aguantar o no va a aguantar. Entonces, pues, Ajá. tanto así que este chico Eugenio lo que hacía era que realizaba demostraciones de los productos de Frugo en ferias del hogar. Eran eventos donde se reunían microempresarios, pequeños empresarios, emprendedores, centros así como tipo supermercados y todo de la época para ofrecer cosas precisamente para eso, para el hogar. Productos de cocina, utensilios, nuevos alimentos, nuevas propuestas y cosas así, ¿no? Entonces, estos eventos ya eran muy conocidos que eran, pues sí, donde muchas ideas nuevas pegaban, ¿no? Entonces este señor Eugenio dijo, pues vámonos, ¿no? Vámonos ahí, vamos a ofrecer el jugo, vamos a decirles que es fruta, que está hecho con puras cosas naturales y cosas así. Y pues, o sea, esa era su única forma de publicidad, ¿no? Porque no podían darse el lujo de andar gastando en campañas publicitarias, ¿no? O sea, este señor hizo circo, maroma y teatro para que Frugo pudiera despegar y estar a la par de la costeña, ¿no? Sin embargo, los primeros 3 años de funcionamiento, o sea, fueron una cosa bárbara, ¿no? Porque la empresa era una empresa que no estaba prosperando, no estaba siendo rentable, tenía muchos problemas, entonces era como que estuvieron a nada de quebrar. Pero Eugenio dijo, a ver, no, yo no me voy a rendir, traigo atrás todo el conocimiento y la fama de mi papá con la costeña, yo sé que este es un producto bueno, es un producto que merece la pena, entonces pues de ahí se afianzó de estar seguro que su producto era bueno, entonces pues poquito a poquito, ¿no? Fue ahí picando piedra, hasta que logró que los jugos de Frugo pudieran ya empezarse a vender en pequeños supermercados, tienditas de conveniencia, en las tienditas de la esquina, ¿no? Así como, mira, es que este es como, o sea, como que le ofrecían es que mira, es que estos productos son de una empresa muy similar a la costeña, ¿no? Entonces, mira, son de buena calidad y todo esto. Entonces, así como que poquito a poquito empezaron a meterlo pues en las narices de los consumidores, ¿no? Y eventualmente tuvieron bastante éxito, ¿no? Porque sí, la gente se dio cuenta que eran jugos que estaban ricos, que eran saludables, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pues sí, pegó y les fue muy bien. Esto no sé si me estoy adelantando o no, pero es que hace 1000 años que no compro pues, un jugo de la costeña. Pero antes, cuando yo era niña, sí los vendían en latita. ¿Todavía los venden en latita? No, me parece que ya no. Ay, qué aburrido. Sí, me acuerdo que de hecho traía hasta como una estampita, ¿no? Para que... Sí, traía como una estampita y lo quitabas y era como un hoyito. Como una gotita, ¿no? Y... Ajá. Sí, me acuerdo. Y de ahí tomabas.
Ajá. Era bien padre esa presentación. Sí, la verdad, no sé por qué la quitaron. No sé si ahorita ya solo sean en Tetra Pak, ¿no? O sea, porque los que yo he comprado últimamente, o sea, sí he comprado jugos de Jumex, pero no individuales, ¿no? Compro como el Tetra Pak grande de único fresco o así. Entonces, por eso decía como de veras, que los vendían en una latita. Ajá, pues ahorita por lo que vi tienen la presentación, la del Tetra Pak, y aparte tienen una presentación, de hecho en 2007 cambiaron la presentación a la lata botella, que es esta, sí. según yo fue en ese momento cuando quitaron la presentación que dices tú. Ajá. Entonces tienen esa lata botella que es en presentación como el tipo individual. Y luego también tienen la más grande, el Tetra Pak. Y según yo son las únicas que manejan hoy en día. Tiene sentido, sí. Y qué aburrido, ¿eh? La verdad, sí. Esa presentación estaba bien bonita. Sí, estaba bien bonita. Ajá. Pero bueno. Bueno, perdón, ya continúa con tu historia. Pues bueno, te decía que les pegó y para el año de 1964 lograron pues ahorrar, o sea, a pesar de que también quiero pensar, y aquí me da la impresión que Eugenio pensaba que la empresa no estaba siendo rentable porque se estaba comparando con su papá. O sea, a mí me da esta impresión, ¿no? Claro. Se estaba comparando porque, según esto, en 1964, con los ahorros de los 3 años que llevaba en funcionamiento la empresa, lograron trasladarse de donde empezaron a una fábrica más grande en Ecatepec. Entonces es así como, a ver, si me dices que no te está haciendo rentable, pero ya te compraste una fábrica, entonces... Una fábrica más grande. Ajá, sí, defíneme. Me recuerda... Ajá. ¿Nunca has visto como algún documental de... Bueno, yo porque soy un poco raro, ¿no? Bueno, no tanto. Pero de asesinos o así del 1901 o así. Ajá. No, y que es como, bueno, pues esta pareja era súper pobre, ¿no? Acababan de casarse y no tenían nada de dinero. Entonces se compraron una mansión de 18 cuartos. Exactamente. Y es ahí cuando dices, a ver, defíneme pobre. Se convirtieron en un hotel. Ajá. Y es como, si eran pobres, ¿cómo se pudieron comprar una mansión de 18 cuartos? Exactamente. Igual tengo la misma sensación, ¿no? O sea, que me defina que es ser pobre antes que otra cosa pase. Sí. A ver, explícame. Explícame eso, por favor. Y pues sí, ¿no? Con su pobreza lograron cambiarse a un lugar más grande. Ajá. Y también fue hasta ese mismo año que Eugenio López registra la marca ante derechos de autor y todo esto. Y en ese momento la rebautiza a Jumex. Y es la unión de las palabras jugos de México. Y su lema era los de la latita azul. Ay, ¿por qué ya quitaron la latita azul? Tragedia. Ajá. Y pues bueno, ¿no? O sea, a partir de ese momento pienso yo que ya como que la empresa despegó tal cual él quería. Ajá. Y pues tuvo bastante éxito, ¿no? Hacían sus campañas publicitarias y cosas así. Y tanto así que en 1969... que si recuerdas es el año en el que el hombre llegó a la luna. Jumex aprovechó este boom de todo lo que estaba pasando con este acontecimiento, entonces decidieron crear una publicidad donde las latitas de Jumex eran como una nave espacial que llevaba un astronauta y el spot publicitario de esa campaña fue Jumex, la bebida del futuro. Entonces fue como que se afianzaron de ahí y también les fue, o sea... No cabe duda que le aprendió muy bien a su papá, porque, o sea, cosa que hacía era cosa que le iba bien, ¿no? Sí. Para 1974, gracias a los avances tecnológicos de la época, Jumex pudo comprar una máquina evaporadora, lo que les dio la oportunidad de producir concentrados de frutas. Entonces era mucho más fácil de almacenar, lo podían conservar mucho más tiempo, con condiciones de higiene muy buenas y pues era también mucho más fácil, ¿no? Porque ya tenían el concentrado, ya nada más era diluirlo con un poco más de agua, enlatarlo y listo, ¿no? Entonces como que ya se empezaban a facilitar un poco más todo este proceso. Los procesos. Y también durante esa época hubo un cambio de imagen de la empresa, porque es en este año cuando surge la imagen del famoso árbol de Jumex. Ya sabes, este árbol que está todo lleno de frutas ahí colgando y que siempre... Sí, que está como sonriendo, ¿no? Ajá, y que tiene aquí como si estuviera en el hombro. No, sí está sonriendo. Y que tiene como si fuera aquí en su hombro a una ardilla. Entonces... sí. Te iba a decir una mariposa, pero no, ese es es una el museo. Ajá. El museo Papalote.
Toda confundida. Pero sí, bueno. Y su eslogan igual cambió en ese momento. Pasó de ser los de la latita azul a fruta fresca nada más. Ok. Esto hizo que, bueno, el anunciar así como de decir, nosotros solamente trabajamos con fruta, que el posicionamiento entre el público fuera mucho mayor, porque igual, o sea, la gente decía, ay, pues mira, vamos a comprar mejor porque este está limpio y viene enlatado y la latita bonita y es fruta y cosas así, ¿no? Sí. Para 1982, siguiendo los pasos de su padre, Eugenio López inicia la aventura de introducirse en el mercado estadounidense. Y también, o sea, él pensaba que él iba a costar mucho trabajo, que la gente no iba a querer como que despegarse de los refrescos que consumían ya en la época, ¿no? Pero al contrario, o sea, entraron al mercado y, o sea, lo recibieron como no tienes idea, ¿no? Con los toda brazos abiertos. Ajá, o sea, les maravilló que si el néctar de durazno, que si el néctar de mango, que si esto, que si lo otro. Y, o sea, literal, en un abrir y cerrar de ojos, Jumex se convirtió en un líder de exportación de ese tipo de productos en Estados Unidos, ¿no? Mira. Entonces es así como que me encantan estas historias, ¿no? Estas empresas son tan exitosas, quiero ser como ellos, ¿no? Ajá. En esa misma época, en la década de los 80s, en México, una empresa que también se dedica a esto, que es Pascual Boing, estaba atravesando una crisis económica bastante fuerte. Porque, bueno, ya sabes, ¿no? Las condiciones de trabajo, encajosos y cosas así. Entonces los trabajadores empezaron una huelga que duró más de 100 días y que finalmente desembocó en la creación de la cooperativa, tal cual de Pascual Boing, ¿no? Que bueno, esa es igual da para otra historia de otro episodio. Sí, esa historia es padre, creo. Pero aprovechando esta falta de organización de Pascual Boing, pues Jumex vio la oportunidad y evidentemente ganó terreno, ¿no? Logró posicionarse como una empresa más estable y pues sí, les comió el mandado a Pascual Boing. En 1987 crean una nueva planta de proceso donde, bueno, ellos la llaman la planta aséptica porque tiene, o sea, unos niveles de higiene, o sea, si de por sí ya los tienen en sus plantas normales, en esta es así como lo subieron muchísimo, ¿no? O sea, se emocionaron mucho con esto de la higiene porque su intención fue crear en esa planta nuevos productos para la familia Jumex, productos especialmente enfocados en un mercado de niños y jóvenes. Y es aquí cuando crean, no sé si hayas visto estos productos, por ejemplo, crearon los jugos Vida, que son igual como una versión más chiquita de jugos, así igual de fruta, uva y cosas así. También crearon la naranjada Ami, que si te acuerdas lo vendían así como en unos garrafones como de 3-4 litros, que a mí nunca me gustó en lo personal. Ni siquiera sé cuál. Yo sí alguna vez lo probé, sí la vi muchísimo tiempo, no sé si todavía exista la verdad, pero bueno, ahí la empezaron a hacer. También ahí empezaron a crear los Pau Pau. Esto seguramente sí los conoces. Eso sí me acuerdo. Ajá. Y también unos jugos que la verdad yo jamás los había visto en la vida, que se llamaban Chupifruit. Y Chupifruit. Ajá. Yo no recuerdo la verdad. Me suenan como que desbloqueaste una memoria. Desbloqueando recuerdos. Ajá. Sí, o sea, yo la verdad no me acuerdo. Y si los vi, pues quién sabe, ¿no? Y pues bueno, en este año también se da un cambio en el eslogan de la empresa y deja de ser el de fruta nada más a el que tienen hoy en día todavía, que es excelencia en calidad mundial. Órale. Ajá, entonces, o sea, ellos ya dan por sentado que, o sea, su nivel de calidad estaba a otro nivel, ¿no? O sea, ninguna otra empresa que pudiera hacer jugos se podía comparar con ellos. En 1990, más bien en la década de los 90, empezó la expansión, o sea, la gran expansión de Jumex y lo expandieron hasta lograr tener 6 plantas a lo largo y ancho de México, ¿no? Tienen como 3 o 4 en Ecatepec y tienen una en el norte, una en no sé en dónde, entonces pues sí, ¿no? Tienen bastante espacio para poder producir. También en la década de los 90 es cuando llega un personaje que se llama Eugenio López Alonso, que es el hijo de Eugenio López, el fundador de Jumex. Y su hijo lo que hace es hacer una contribución literal masiva en cuanto a marketing. Porque es cuando Jumex, o sea, despegan sus campañas publicitarias así hasta más no poder. Y pues bueno, de hecho,
Eugenio López Alonso es el actual director de Jumex. Ok. En 2007, como te platicaba, cambiaron la lata botella, dejaron atrás el diseño bonito y llegó este diseño que según ellos es mucho más práctico porque une une la practicidad de una botella con las ventajas de una lata y según ellos es biodegradable, es reciclable, es amigable con el medio ambiente y no sé cuánta cosa más. Ajá. Entonces pues no lo sé, sería cuestión de averiguarlo realmente. O sea, sí, no lo dudo, pero también las latitas debieron de haber sido reciclables, ¿no? Pues todas sí, las ¿no? latas son reciclables infinitamente. Pero bueno. Sus razones tuvieron. Supongo. Supongo. En 2009 abrieron una planta en El Salvador y es la encargada de producir y distribuir a Centro y Suramérica y al Caribe, ¿ok? Órale. Ajá, Jumex tiene presencia en más de 40 países y de hecho tiene alianza con la bebida energética Monster, no sé si te suena. Sí. Ajá, y con la marca Arizona, ¿también te suena? Ajá, también la conozco. Ajá, tienen alianza. Y pues desafortunadamente Eugenio López Rodea, el fundador, murió el pasado 20 de mayo, o sea, nada. Ajá, acaba de morir. Acaba de morir a los 87 años y su hijo Eugenio López Alonso es el que se queda al mando ya de Jumex. Y también algo que se debe notar es que Jumex es la primera empresa mexicana que pues no es que haya dejado atrás su negocio, ¿no? Sino que más bien amplió sus horizontes, realmente algo que no fuera comercial, porque gracias a este nuevo director, él fue el que dio la idea de que se hiciera un museo. Y entonces es cuando nace el Museo Jumex. El Museo Jumex. El famoso Museo Jumex. Porque él es un aficionado al arte, ¿no? En todas sus expresiones. Entonces él dice que como una empresa socialmente responsable es su obligación acercar el arte a su público, que sea accesible para todos y todo esto, ¿no? Entonces, aparte de ser un empresario, pues también tiene aires filantrópicos, artísticos, de todo, ¿no? Este señor Eugenio López. Y dentro de la empresa tienen una filosofía que es un dicho que les decía el señor Vicente López, o sea, el creador de La Costeña, que decía, soldado que pierde el paso se va a la cola. Entonces esta es así como que su filosofía, ¿no? O sea, ellos no pueden dejar un día de trabajar y de ser exitosos porque no saben si pueden perder lo que ya tienen, ¿no? Entonces era como que volver a empezar y todo esto. Entonces se manejan bajo esta filosofía y estaba buscando, la verdad, algún chisme o algún escándalo que pudiera haber tenido Jumex en algún momento de su historia, pero la verdad es que no tiene nada que tachársele, salvo acaso la cantidad de azúcar que hoy en día le ponen a sus productos, pero no tienen ningún escándalo en su historia. Hay algunas historias, pero o sea, tú las lees y son tan tontas y vienen de fuentes tan no creíbles que pues, o sea, ni siquiera vale la pena, ¿no? Pero te dicen así como, sí, es que se han encontrado ratas muertas adentro de las latas de Jumex, o cosas así súper random y que dices, ¿cómo, no? O sea, no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente Jumex supo seguir los pasos de La Costeña y todo eso, y pues sí, tiene un puesto bien ganado en el mercado mexicano y en el mercado internacional. Y pues ya, eso es toda la información que traigo para el día de hoy. Mira, qué interesante. La verdad es que no sabía que Jumex y La Costeña estaban emparentados. Relacionados, emparentados literalmente, Literalmente, sí. Y el Museo Jumex creo que es gratis, ¿no? Según yo es gratis. Según yo es gratis. Visítenlo. Si quieren. Si tienen duda, pues chéquenlo y pues vayan. Qué padre, oye. Qué padre que no tengan ningún escándalo en su historia. Sí, la verdad te digo, o sea, y sí me puse así a ruñirle. Solo es una historia de éxito. Y sí, digo, o sea, me puse ahí a ruñirle y ahí a rascarle así como, debe haber algo para traer algún chisme o algo así, pero no, increíblemente no. ¿Y si le ponen mucho azúcar a los jugos? ¿O es solamente que la fruta es pura azúcar? Es que yo como que me acuerdo, bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero he leído la etiqueta del jugo úrico fresco que tienen ellos y es literal jugo, nada más, jugo de naranja, ¿no? Pero según yo eso es como el giro que tiene la marca de Único Fresco, ¿no? Que exacto. Es solo el jugo. Solo el jugo, exactamente. Entonces, no sé si los otros jugos sí les ponen azúcar. Sí, porque me parece que en los otros sí viene el concentrado, ¿no? Que te estaba platicando. Concentrado de fruta, tanto por ciento. Azúcares añadidos, tanto.
y cosas así. Ah, Entonces vaya. ellos sí, bueno, en la versión normal sí agregan un poco mucha azúcar, ¿no? Ah, ¿neta? Yo Ujú. como que tenían fama en mi cabeza de que no le ponían, o sea, que era solo el jugo. No, pero sí tiene un Pero poco puede de ser por azúcar eso ahí. del único fresco, que ese Ajá. es el... Sí, porque esa es totalmente Otra gama, otra otra línea. gama de productos. Ajá. Sí, porque también tienen, Ajá, yo no sabía que tenían como tipo Powerade, también tienen ¿qué? ajá. El Jumex Sport o algo así creo que se llama y Ah, ¿neta? entonces Fíjate. pues sí diversificaron mucho. No, está bien. Ujú. Sí, no, yo te digo, nada más me acuerdo de que cuando era niña tomaba jugo de la latita. Ujú. Y ahorita, pues, si compro jugo, pues es ese de único fresco. Ujú. Pues yo Entonces, como que... hace mucho que no tomo nada de Jumex precisamente por esto, porque se me hacen muy dulces. Ujú. Pero, o sea, sí es, la verdad sí son sabores que me gusten, porque de hecho, o sea, sí, bueno, al menos me gustan más que, por ejemplo, los del Valle o cosas así, que Ajá, los del Valle son estúpidamente dulces. ajá. Ajá, me gustan mucho más, pero sí. Sí, digo yo, no es como que sea yo clientaza, ¿no? De Jumex, Ajá. pero sí cuando se ofrece jugo para hacer mimosas, Ujú. Pues generalmente ese. compro Ajá. único fresco. Sí, pues está bien. Y Pues muy pues, interesante, oye. sí, muy padre estas historias de éxito. Sí, pues muchas felicidades a los dueños de Jumex, que lo Ujú. han sabido hacer muy bien. Ajá. Y pues bueno, ahora sí, estamos listos para la continuación de tu tema. Ajá, la continuación. Pues mira, Ajá. podría regresarme un poco y contarles de las maravillas que vi en el Museo del Maíz, porque fui al Museo del Maíz Ah, cierto. para sacar Ajá. un poco sobre esto y así. Ajá, Pero ajá. supongo que ya quieren saber de qué voy a hablar, o sea, como que cuál es el tema, ya le estoy haciendo mucha emoción. Entonces, si les interesa lo del maíz, díganme y me regreso la próxima vez. Ok. Pónganme ahí un comentario en el Instagram. Va. Pero ahorita pues ya les voy a hablar un poco del planteamiento del problema real Ujú. del que voy a hablar, ¿no? Y el tema es la eutrofización. Oh. ¿Habías escuchado sobre ese término? Jamás. Es la primera vez Jamás. que escucho esa palabra. Ok. Bueno, pues prepárate para saber muchas Ok. cosas al respecto. Ok. Chance no hoy, pero Pero con el paso de los días. ajá, con el paso de los episodios, ¿no? Ok. La eutrofización es un problemón, así como una de las peores cosas que están sucediendo ahorita. Ok. Y nadie sabe, o sea, como que no se habla sobre este tema en general, ¿no? Todos sabemos sobre el cambio climático, sabemos que está subiendo peligrosísimamente la temperatura, sobre los gases invernaderos, sobre la pérdida de biodiversidad. Todo esto son cosas de las que se hablan ya todos los días, ¿no? Sí. De incendios, desastres naturales, todo esto, pero no se habla sobre la eutrofización y es como uno de los peores problemas del cambio climático que están sucediendo, Ok. ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es la eutrofización, no? Ya como entrando en, pues ya en el tema. El concepto de la eutrofización se refiere al proceso en el que hay un excedente de nutrientes generados principalmente por la actividad humana y son principalmente, o sea, digo varios, pero los más importantes son nitrógeno y fósforo. Ok. Estos nutrientes se degradan de la tierra cultivable o de diversas otras fuentes, ¿no? Y desembocan en cuerpos de agua, ya sean ríos, lagos, y bueno, los ríos a su vez lo llevan hacia el océano, ¿no? Y cuando llegan a estos cuerpos de agua, alimentan y fomentan el crecimiento de plantas y de algas marinas, ¿no? O sea, como que fomentan mucho el crecimiento de fitoplancton y de algas y este tipo de, pues, plantas, ¿no? Ese tipo de formas de vida. Ajá, y no es que estas plantas ni que este fitoplancton en sí sean algo malo, ¿no? Porque pues también son la base de la alimentación de muchos ecosistemas marinos. Sin embargo, el excedente de estos, pues, plantas crean como una capa de plantas
Sí. valga la redundancia, en la superficie del océano, lo cual bloquea la luz del sol y no permite que entre la luz hacia abajo, ¿no? Entonces, pues, se mueren todas las plantas que estaban abajo porque no tienen básicamente para no hacer... les llega luz. Ajá, no les llega luz y cambia la temperatura del agua también. Y a su vez, estas plantas que están tapando como la luz, pues tienen su ciclo de vida, ¿no? Igual, entonces eventualmente se mueren. Y estas plantas que están en descomposición, a su vez, fomentan la proliferación de bacterias que se alimentan y digieren estas plantas y algas muertas y utilizan todo el oxígeno que queda en el agua y lo convierten en dióxido de carbono. Entonces, esto es fatal, ¿no? Porque no solamente están quitándole el oxígeno que necesitan todos los peces y todas las otras plantas para respirar en el mar, sino que además están liberando dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿no? Y eso es algo que no necesitamos en este momento. Exacto. Y pues bueno, como ya te había dicho, pues las consecuencias de este proceso son todo esto que te acabo de decir, ¿no? O sea, como que las algas y se mueren y las bacterias y todo esto. Pero además se pierden muchos hábitats marinos, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha visto un declive de por lo menos 50% de los arrecifes de coral que están relacionados directamente con la eutrofización y un 29% de las praderas de pasto marino también se han perdido. Y también otra de las consecuencias es que se hacen espacios que se conocen como zonas muertas, ¿no? Estas zonas muertas es en donde hay tanta eutrofización que todos los peces y lo que está viviendo en ese espacio en donde se está dando este fenómeno, pues se van, ¿no? Porque no es habitable ya. Y los pocos que no se pueden ir se enferman y se mueren y, o sea, como que se hacen hacia adentro del océano. No hay literalmente nada. O sea, todavía no te voy a decir como realmente qué tan grave es, porque entre otras cosas no lo he escrito en mi tesis, ¿no? Ya lo leí, pero no lo he escrito, entonces no te lo puedo decir así a ciencia cierta. Pero en México esto nos está afectando muchísimo, sobre todo en el Golfo de México. Okay, en esa zona. Hay pues ya una zona muerta bastante grande porque está eutroficizándose. ¿Será esa la forma correcta de conjugar? No lo sabemos, pero... Yo tampoco. No, pero es por los desechos que viene arrastrando el río Mississippi. No, o sea, como que viene de Estados Unidos todo este barrido de nutrientes y desemboca en el Golfo de México. Y eso, pues obviamente, o sea, es malísimo para el cambio climático y te digo, ya entraré más a detalle después, pero también afecta muchísimo a las economías locales, ¿no? Porque no hay peces, no se pueden hacer pesca, no se puede aprovechar el mar. ¿No? Entonces, pues eso, ¿no? ¿Y cuál crees tú que son las causas de este barrido de nutrientes? ¿Los monocultivos pueden ser? Pues fíjate que sí. Digo, no es una única causa, ¿no? Sí, pero mucho está relacionado al sector agroindustrial, ¿no? O sea, de ganadería y... Agricultura. Ajá, y agricultura. Exactamente. Principalmente es el uso de fertilizantes porque no hay un manejo de los residuos adecuado en el campo, ¿no? En el sistema agrario ahorita industrial que se está dando en Estados Unidos, y digo, estoy hablando de Estados Unidos porque te digo que ellos nos echan toda esta cantidad de nutrientes, ¿no? Ellos lo que hacen es que hacen sus monocultivos con un montón de fertilizantes, lo riegan
eso como que pues se va a la tierra Ujú. y luego como que se barre y se Sí, va hacia con el el manto agua. freático y todo. Ujú. Ajá, y luego vuelven a echar un montón de fertilizantes, o sea, de nitrógeno y fósforo, que son los que te había dicho, ¿no? Ujú. Los necesitan para crecer estas plantas, pero al mismo tiempo no están devolviéndole nada a la tierra. O sea, tú sabes que la tierra tiene como un ciclo Sí. en donde las plantas absorben los nutrientes de la tierra Ujú. y luego lo que sobra de las plantas lo tienes que devolver a la tierra para que vuelva a crecer, ¿no? Toda la famosísima composta y Ajá. todos estos temas, ¿no? Y también en la ganadería, que esto es algo que ya se ha comprobadísimo, ¿no? Que la ganadería es una de las causas más grandes del cambio climático por no solamente por toda la deforestación que conlleva y ¿no? Con esto de hacer pastizales, sino por la cantidad de estiércol Ujú. que sacan estos millones y millones y millones y millones y millones de vacas. Además de que ese estiércol produce muchísimo metano que se está liberando en la atmósfera. Ujú. Todo ese estiércol pues se va al drenaje y llega al mar, ¿no? Entonces también está contribuyendo cañón a la eutrofización. Ajá. Entonces, pues hasta aquí mi reporte sobre este tema. Espero ya estar más adelantada. O sea, me adelanté un poquito ahorita porque no he escrito todo sobre las causas y así. Quiero profundizar un poco más en por qué es tan alarmante el proceso de la eutrofización, ¿no? Pero, pues, sí quería como que les hiciera sentido por qué hablé sobre el campo en México, como Sí. porque, Sí, sí, sí. porque ese fue el antecedente del, El del tema. porqué del preámbulo. Ajá, Ajá. justo. Y pues ya, hasta ahorita, ¿qué opinas? Oh, ok, ok. Fíjate que sí se me hace un tema. Ay, es que yo soy bien. Todos estos temas a mí me causan muchísima ansiedad, muchísima preocupación. Sí. Porque, o sea, no veo que alguien intente solucionarlo, ¿no? O sea, las personas que tratamos de hacer algo somos minoría en comparación con las grandes industrias que están haciendo todo este daño, ¿no? Entonces Sí. es algo muy, 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 muy preocupante. Sí, sí, sí. Pues mira, a mí también me causa muchísima ansiedad y es una de las razones por las que me cuesta tanto trabajo Sí, te entiendo. escribir la tesis porque lo empiezo a leer y es como, me quiero morir. Ya sabes, pero sí creo que la información es poder, Sí. ¿no? Entonces, entre más sepamos sobre estos temas, podemos tomar decisiones más informadas, ¿no? Porque siento yo que una de las falacias más grandes que hay ahorita en el discurso del cambio climático es deja de comer carne y vuélvete vegetariano, ¿no? Que por un lado sí, pero tiene también, o sea, también es importante que se sepan cuáles son las contribuciones o la huella de carbono de los vegetales. Y no les estoy diciendo que dejen de comer. Sí, no. No, o sea, por supuesto que no. Pero si lo que se busca es tener una menor huella de carbono en torno a la alimentación, en primer lugar, pues sí deja de comer carne o por lo menos disminuye muchísimo tu consumo. Sí. Y por otro lado, busca, como ya habíamos hablado anteriormente, alimentos locales. Exactamente. No, o sea, esa es la alimentación que menos impacto tiene y alimentos locales y de temporada. No, o sea, eso es como lo más importante, ¿no? O sea, como que sí, este tema es muy alarmante. O sea, si a ti te da ansiedad, a mí me da peor. Y la verdad es que este tema sí está muy alarmante. O sea, sí es algo que en lo que se debe de tener, Sí. se debe de prestar atención, Sí. ¿no? Sí. Entonces hay que difundir un poco la información que hay. Sí. Y también las soluciones que se pueden dar, ¿no? O sea, como que yo no quiero terminar así con una nota triste, ¿no? Sí, no. O sea, digo, ya las soluciones son como la conclusión de la tesis, ¿no? O sea, primero les voy a decir todo lo malo y luego ya podemos hablar de qué es lo que podemos hacer como individuos y también como comunidades, porque
la verdad es que el cambio climático no lo vamos a cambiar de forma individual, ¿no? No lo vas a hacer tú, no lo vas a frenar tú solito y no lo voy a frenar yo solita, ¿no? Pero pues también podemos, entre más sepamos como individuos, podemos formar una comunidad más grande que busca un cambio, ¿no? O sea, exacto. Hay ejemplos de cómo esto funciona, como lo que acaba de suceder en el Tren Maya, que ¿te enteraste? Sí. Hicieron la suspensión definitiva ya. El colectivo de Sélvame del Tren logró hacer una suspensión definitiva del Tren Maya, lo cual es una muy buena noticia. Excelente. ¿No? Ajá, excelente noticia. Entonces, sí se puede de forma colectiva, ¿no? Y también yo pienso que podemos, cada vez que hacemos una compra, votamos con nuestro dinero. ¿No? Así Entonces, pues les digo, voten por alternativas locales de temporada, lo más cercano a ustedes. Exacto. Entre más cercano a ustedes, mejor. Sí, exactamente. Y cualquier duda, pues échense otra vez nuestros episodios. Al fin que nosotros a cada rato hablamos de eso. Sí, la verdad es que sí. Ajá. Entonces, pues bueno, espero que no se queden muy tristes al respecto del tema de mi tesis. O sea, sí, alármense y... Si los dejé muy picados con este tema, busquen videos. Hay mucha información en el internet al respecto, ¿no? Hay artículos, hay videos, hay recursos. Sí, exacto. Que hablan de esto. Hay mucho de dónde poder sacar información. Y si les interesa, pero les da flojera buscar, pues ya la próxima semana pues yo les sigo contando. Ajá. Sí, exacto. Sí, pues sí, mantenernos al pendiente y sí, o sea, como dices, no sé, así estar listos para preocuparnos, pero también es una excelente oportunidad, ¿no? Porque nos vamos a preocupar, pero vamos a estar atentos a qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Exacto. Siempre se puede hacer. Y generar un cambio, exacto. Generamos el cambio. Así es. Y pues bueno, eso ya fue como el fin de mi reporte. Ok. Pues sí, me quedé picado. Voy a esperar el siguiente episodio, definitivamente. Muchas gracias. Y pues bueno, entonces creo que ya con esto terminamos el episodio de hoy. Ajá. Entonces, sí, pues recuerden que si les gusta el contenido, compártanlo, síganos en redes sociales, compartan también nuestros perfiles, porque pues ya saben que ahí ponemos, por ejemplo en Instagram ponemos un poquito más de información o cosas así. Síganos en todas nuestras redes, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, en todas las plataformas de podcast, las que conoce y las que no también. Síganos en todas o en la de su preferencia. Y pues ya. Nos vemos la próxima semana, con suerte. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye.